¿Cómo estás, hermanos? Pues gracias por estar aquí. Yo sé que no llegó porque voy a estar predicando, ni sabía. Pero de verdad nadie está más sorprendido que estoy aquí que yo. Yo sentí como hermano Oscar estaba diciendo en la mañana sobre los niños, o hermanos que pretendían ser enfermos para no ir a trabajar. Eso es que yo estaba pensando en la tarde, pero estoy aquí. Ojalá que pueda aprender algo hoy. Y como dices en Isaías, dices que su palabra no va a volver a mí vacía. Y si venís hoy para aprender algo, ponle a pie. Vamos a leer en nuestras Biblias en Hebreos. Si me esperas, hermana Ana, estoy en punto a decir. Hebreos capítulo 10. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y vamos a leer versículo 19 hasta 25 y luego vamos a brincar hasta versículo 32. ¿Están ahí? Vamos a comenzar. Yo voy a comenzar leyendo versículo 19 y ustedes en 20 y sigamos en esta forma. Dices, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Vamos a brincar hasta 32. Y ustedes leyendo 32. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No perdéis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y vamos a leer versículos 1 a 3 rápidamente. Juntos pues. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella buenos testimonios los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo, de modo que lo se ve fue hecho de lo que se ve. Y vamos a hablar hoy, no voy a tardar mucho, pero vamos a hablar hoy sobre manteniéndose firme hasta el fin, o mantiente en la fe. Y ese es el tema por el mensaje hoy. Vamos a orar por sentar después. Señor Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo para escuchar su palabra.
dame su sabiduría, lléname con sus palabras, Señor. Y, Señor, te pido que me ayudes para enseñar algo a los hermanos hoy y abre sus corazones. En su nombre de Jesús, amén. Puedes sentar. Pues en este libro de Hebreos, el contexto del libro de Hebreos, el apóstol, y de veras, si sabes los diferentes libros de la Biblia, no sabemos exactamente quién escribió el libro de Hebreos. Hay varios que dicen que fue Pablo, hay varios que dicen que fue alguien más, pero nadie sabe. Pero este autor escribió este libro a los hebreos, o los judíos. Y el apóstol en este libro está hablando con los judíos, y en este tiempo, también hasta hoy, si conozcan un judío, tienes mucho énfasis en la ley de Moisés. Siguen atrás de la ley de Moisés, y mucho de este libro de Hebreos, el apóstol está dando una comparación de las cosas que los judíos mantienen como de gran importancia. Algunas cosas a los judíos que son de gran importancia, pero el autor está dando en este libro una comparación entre las cosas que le ponen en un lugar alto de gran importancia y cómo Cristo es más grande que estas cosas. Si regresan a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, nos veo como le das una comparación a los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estás dando una comparación como Cristo fue más grande de los profetas, que ellos ponen de gran importancia los profetas, pero estás diciendo que Cristo fue más grande que eso. También en versículo 4 dices cómo es más grande de los ángeles, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. También en capítulo 2, versículo 8, todo los sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se sujetó a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas se sean sujetas. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo perdí en mi lugar. Pero pues sí está ahí. Por tiempo no voy a buscar. Por tiempo no voy a buscar, no voy a perder su tiempo, pero sí está ahí. ¿Sí? No, al menos ustedes no creen que Cristo es más grande que los ángeles. ¿Sí? Está bien. Estamos en el mismo canal. Hebreos 3. Hebreos 3. Dices: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno es cuanto tiene mayor honra que la casa él que la hizo. No vamos a seguir, pero sigue en esta forma, diciendo como él fue más grande que Moisés, él fue más grande que Aarón. Todas las cosas que ellos
pusen de un lugar alto, estás diciendo que Cristo fue más grande de todo eso. Y eso básicamente es el contexto del libro de Hebreos. Y eso concluye en capítulo 10, donde es nuestro texto principal. Y voy a intentar leer rápido para no tardar tanto, pero vamos a ver Hebreos 10, versículo 1. Estás dando una conclusión el apóstol en este capítulo de todo lo que comenzó desde capítulo 1, versículo 1. Pero dices aquí, Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues, los que tributan este culto, limpios en una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entraron en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer su voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciéndole luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer su voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y no atestigo lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré las leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, añadiré, y nunca más me acuerde de sus pecados y transgresiones. Pues dando hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de vuelo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a dejar ahí al leer, pero estás diciendo todo eso, estás dando eso, y estás concluyendo este tema más o menos en esta parte, porque después de eso comienzo a hablar más de la fe. Y si ustedes saben la Biblia, el versículo 11, el capítulo 11 pues es famoso, le dicen el capítulo de la fe. Y dices, pues por la fe Moisés, por la fe Noé, pero estás diciendo que todo eso que usted pone de tan importancia no es lo que deba tener la importancia. Necesitamos enfocar como cristianos hoy en día en manteniendo nuestra fe, poniendo nuestra fe
en Cristo. Y mejor algunos de ustedes eran como yo y no pensé, y tenía una idea que es la fe, pero fue un poquito en error en esa área. Pues por mucho tiempo yo pensé, pues, sí, yo tengo fe, porque hoy yo soy un hombre de fe o fiel, porque siempre estoy en la iglesia. Pues yo tengo, desde la cuna, yo estuve en la iglesia. Y muchas veces nos tenemos mal pensamientos de qué es la fe. Y la fidelidad o para tener fe no es solo para quedar en un lugar. No, para ser un hombre de fe no es suficiente para mantener en su lugar y ocupar su banca de la iglesia. Eso no es para ser fe, para ser un hombre de fe. No es suficiente para calentar una banca de la iglesia. Necesito una fe de acción. Necesitamos expresar nuestra fe. La fe también no solo para seguir en la iglesia. Y qué bendición para ver tantos visitantes durante la campaña, tantos visitantes que comenzó desde la primera semana de la campaña y sigue en la iglesia hasta por estas 4 semanas. Qué bueno, qué gusto que me da. Pero eso no es para ser un hombre de fe, para solo llegar a la iglesia en domingo, en jueves. Eso no es que es la fe. Y vaya conmigo a Mateos 25. Es una historia famosa de la Biblia, pero Mateo capítulo 25, versículo 14. Y hermano Osman lo dio una buena enseñanza en la banquete del instituto sobre eso. No voy a enfocar tanto en eso, pero yo quiero ver esta historia para recordar nosotros qué significa para tener fe. Dice en versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos y otros 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y ascendió el dinero de su señor. Y sigue diciendo después de un rato, pues sabemos la historia, y fue tres siervos. Uno le dio 5 talentos, otro 2 y otro 1. ¿Y qué hizo los que de 2 y 1? Pues se invirtió lo que recibió de su señor y recibieron se doblaron lo que tenía. Pero la última, ¿qué hizo? Él puso en la tierra, él desconfió su talento. Lo que dio es el Señor. Y si ven la historia, vamos a ver lo que dijo a los siervos que duplicaron sus talentos. En versículo 23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y sigues donde no sembraste y recoges donde no apareciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debes haber dado mi dinero a los banqueros, y el venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y sigue diciendo que pues él no lo
no mostró su fe, perdón, se fue la palabra, pero sí, él tenía miedo y ¿qué hizo? Él escondió su talento. No mostró su fe con sus acciones, pues. Y vaya conmigo a Santiago, capítulo 2. ¿Qué dice la Biblia? Fe sin obras está muerta. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dices, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero vamos a parar ahí por tiempo. Pero dices, tú dices que tienes su fe, pero no tienes nada para mostrar por su fe. No tienes nada para mostrar lo que tienes fe. Pues es fácil para decir que yo soy un hombre de fe. Entonces, muéstrate que eres un hombre de fe. Eso es que estás diciendo. Y estás dando en Santiago vaya conmigo, Efesios capítulo 2. Donde dices aquí, algunos gente dicen que es un error o contradicción en la Biblia, porque aquí dice el contrario en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dices, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloría. Estás diciendo, pues, su salvación no es por obras. Y esa es la verdad. Nosotros como cristianos sabemos que la salvación no es por obras, no es por ir a la iglesia, no es para dar dinero a la iglesia que le das la salvación, es solo por la gracia de Dios. Pero también, si tienes fe, si crees en Dios, debes mostrar con sus obras. La gente no puede ver su fe, pero sí puede ver sus obras. Sí puede ver lo que hacen por Dios. Eso es como nos muestran nuestra fe. Para tener fe o para tener tener fidelidad, no es suficiente para solo ocupar un lugar en la iglesia. Muéstrate su fe para ir a ganancia de almas. Muéstrate su fe para invitar a su familia a la iglesia. Pero en la Biblia dices que la fe sin obras está muerta en Santiago. Un pastor, y no me acuerdo en quién le dijo, pero yo escuché este dicho que dices, la fe es orando como todo depende en Dios y trabajando como todo depende en ti. Es bien fácil, como te digo otra vez, es bien fácil para decir que eres un hombre de fe, pero muéstrate. Si tú crees, jóvenes alumnos del instituto, si tú crees que Dios llamó a ser pastor, a ser misionero, a ser maestra, si Dios le puso una llamada en su corazón para entrar al instituto, pues no es algo gratis. No puedes decir, pues, estoy viviendo por fe y queda en su cuarto. Eso no es la fe, eso es estupidez. Eso no es la fe, eso no es cómo funciona Dios. Ságuense y trabajar, ¿sí? Eso es la fe. Si quieres mostrar su fe, comienza a trabajar, comienzas a buscar un trabajo y Dios va a ser fiel y Él va a suplir sus necesidades. Y con esto yo quiero ir al libro de Daniel. Estaba pensando en este tema de ser fiel, como dices en Hebreos, mantiéndose en la fe, firme en la fe. Vamos a ver en Daniel, capítulo 1.
Versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar y a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de los dioses. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Dios, de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no habéis tacha alguna, no de buen parecer, señalados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase a las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey oración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, y Ananías, Sadrach y Misael, Misac, y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, el jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad en el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenarse con el rey mi cabeza. Y vamos a parar ahí por tiempo. Pero en esta historia, los babilonios llegó el reino de Judá y conquistó este pueblo. Y dices que llevó varios jóvenes, varios muchachos, lo mejor de los mejores llevó a Babilonia para servir al rey. Y Daniel fue uno de estos hombres. Pero dices en versículo 8, dices, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y necesitamos, hermanos, hombres y mujeres y jóvenes que puedan tomar esta decisión, que tenían un propósito en su vida para ser fiel a Dios. Necesitamos jóvenes que puedan poner este propósito en su vida como Daniel, decir que no me importa quién lo pasa, no me importa quién sigue atrás de mí, que yo voy a ser fiel a Dios. Necesitamos jóvenes que van a tomar esta misma decisión de Daniel. Y parte de este contexto de la historia estaban buscando, y los datos no son exactamente en cuántos llevó, pero dicen posiblemente hasta 200,000 personas que llevó a Babilonia. No estoy seguro en estos números, pero de muchos que llevó a Babilonia, dices que Daniel, él no importa lo que hizo sus hermanos judeos, él propuso en su corazón a servir a Dios y no contaminar a su cuerpo con las cosas de Babilonia, las cosas que representan el mundo, que no fue permitido por un judeo a contaminar su cuerpo con algunas cosas. Si ven en la Biblia, cuando
Dios lo dio las leyes de Moisés, algunas cosas que no pueden contaminar su cuerpo, con los que no pueden contaminar su cuerpo. Pero Daniel propuso en su corazón. Y necesitamos jóvenes que tienen su visión para hacer algo para Dios. No sé qué Dios tiene por su vida y no sé lo que Dios quiere para usted, pero necesitamos jóvenes, hermanos que tienen una visión o un deseo para hacer algo para Dios. No se contenta en la situación donde está. Si Dios puso en una familia que es una familia que solo tienes una mamá, solo tienes un papá, no se contenta para vivir así. Hazle un propósito en su corazón que tú vas a hacer la diferencia, que tú vas a romper que es algo que pasa en generación tras generación en su familia. No es excusa para decir, pues mi papá fue así, mi abuelo fue así. No es suficiente. Hazle un propósito en su corazón para ser un hombre o mujer de fe. No se contenta, y eso es que yo lo vi cuando llegó aquí, no es para ser grosero, pero yo lo vi que pues algunos gente en la escuela, o algunos niños en la escuela que no tienen una visión por su vida. Tome una decisión para vivir por Cristo. No y usted dice, pues yo quiero ser doctor, yo quiero ser lo que sea, abogado, arquitecto, lo que sea que quiera hacer, artista, no sé qué tienes por su vida, pero y tú le dices que, pues mis planes son mejor que Dios tiene. Yo sé que es mejor por mi vida. Yo sé lo que yo quiero hacer con mi vida. Y mire, estos jóvenes que fue llevado a Babilonia, no fue cualquier persona. No fue un fulano de tal. Fue lo mejor de los mejores que llevaron. Dice en versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Eran príncipes, eres de linaje de los reyes. No fue cualquier persona que fue llevaron a Babilonia. Y dice en versículo 4, muchachos en quienes no habéis tacha algunos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio del rey, y que los enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Fue lo mejor de los mejores que llevó, y Daniel fue uno de estos. Daniel fue del linaje de los príncipes. Si fue llevado a Babilonia, eso significa que fue parte de este grupo. Y él probablemente va a ser más cómodo para él si él tomó decisión para seguir atrás de el jefe de los eunucos de Babilonia. Por seguro va a ser más fácil y menos complicado si le dicen pues mis padres no están, ¿quién va a saber? Entonces voy a comer de esta carne, voy a seguir estas reglas. Pues yo sé que no es correcto, pero voy a seguir en este camino que estoy. Pero él propuso en su corazón no contaminarse con la pasión de la comida del rey. Él propuso en su corazón para ser diferente, para ser mejor de los demás. Y necesitamos hombres, mujeres y jóvenes que tienen un propósito por su vida. Y padres, a veces sus hijos no van a tener un propósito por su vida. Ellos no saben lo que quieren hacer. Y eso es nuestra responsabilidad como padres para tener una visión por nuestros hijos. ¿No tienes una visión lo que pueden hacer sus hijos por Dios? ¿No lo vi la vida que lo escapé cuando fue salvo? ¿No lo vi? ¿No recuerdas todo lo que pasó en su vida? ¿Y usted quiere lo mismo por sus niños? Toma una visión por sus hijos. Agarra la visión que el pastor tiene por nosotros.
Eso es algo que yo estoy bien agradecido con nuestro pastor y yo lo vi como él batallas para animarnos a seguir atrás de su visión. Como él propuso en el principio de año. Si recuerdas, él puso, creo que fue en el principio de año que él le dijo que vamos a mejorar los ministerios de la iglesia. No sé si recuerdas, pero él predicó un mensaje acerca de eso. Y él tiene su visión, lo que podemos hacer. Él no está contento, pues qué bueno que tenemos un auditorio bonito. Yo recuerdo mi primera vez cuando llegó aquí, apenas estaban poniendo las columnas para este edificio. No tenía nada más el metal en las esquinas, pero qué bendición que tenemos una iglesia bonita. Tenemos ministerios donde podemos servir a Dios, pero hay más que adelante. Tome este propósito para mejorar nuestra vida, para servir y ser fiel a Dios, para seguir atrás de la visión de nuestro pastor. También en lo mismo libro de Daniel nos vea los otros tres jóvenes hebreos en capítulo 3, versículo 1. Pues en los primeros versículos estás dando el rey Nabucodonosor. Él construyó una estatua hecho en su imagen para todos se adoran a él. Y dices aquí que fue tan grande de 6 codos. En versículo 1 dices, el rey Nabucodonosor usó una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Pero fue una estatua gigante, fue grande, y él lo puso en unas indicaciones que todos en Babilonia, cuando escuchan los sonidos de las trompetas, cuando escuchan la música, que deba adorar a él. Pero dices vamos a adelantar hasta versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Dices, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey de Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina y de la flauta, de tamboril, del arpa, de salterio, de la zambonia y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua del oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Este varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo que ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zambonia y de todo instrumento de música? Os postréis y adoréis todo instrumento de música. Os postréis y adoréis la estatua que ha hecho, porque si no le adoréis en la misma, ahora serás echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y
¿Y qué Dios será igual que os libre de mis manos? Vamos a enfocar aquí, que dice en versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos la estatua que os he levantado. Estos chavos le dicen, pues no me importa qué dices el rey. No me importa, yo tengo fe en Dios que Él va a salvarnos de sus manos, que Él fue a salvarnos del fuego. Pero si no me importa, voy a seguir con fe. Voy a seguir sirviendo a Dios. No me importa que lo dices. No me importa que tú quieras hacer contra mí, contra mi fe en Dios. No me importa, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Necesitamos gente hoy en día que tenemos una decisión para servir a Dios, no importa que venga. Pues yo creo que lo que muchos dicen, pero yo creo que estamos en los últimos días. No hay mucho que espera antes llega Jesús. Pero no me importa que venga, yo voy a servir a Dios. Seguimos firme hasta el fin. Necesitamos jóvenes que vayan a tomar esta decisión. Ustedes que inscribió el instituto, termina lo que comenzó. Lo que no tienes planes para regresar al instituto, se termina lo que comenzó. Dios va a bendecir su vida si sigue fiel a Él. No ten miedo. Yo sé que está difícil para pagar todos los gastos, especialmente si tienes familia, si tienes otros gastos. Yo sé, pues yo pensé cuando llegó aquí que va a durar mucho tiempo mis dólares. Pero luego me casó, luego tuvo una hija y ya se fue rápido. Pero seguimos adelante, seguimos sirviendo a Dios. No le importa, sigue fiel a Dios, tome esta decisión, hace este propósito en su vida para servir a Dios. No, jóvenes que van a estar los nuevos ingresos del instituto, hay varios, gracias a Dios tenemos buen grupo de el primer año. La verdad es que varios de ustedes no van a terminar. Es la verdad. Pues mira, cuando yo fui a estudiar en el colegio Ohio's, en mi año fue un año grande y yo tenía como 800 en mi primer año. Lo que terminaron, y tristemente yo no terminé mis 4 años, o no fui parte de este grupo, yo soy parte del problema, pero cuando de los 800 que comenzó, creo que 400 graduó después de 4 años. Y gracias a Dios, después de tiempo, Dios me convirtió y yo regresó al instituto para terminar mis estudios. Pero no importa que pasen, no importa que se duren 10 años como yo, gradúe, termina lo que comenzó. ¿Sí? No le importa. Sí, muchos de ustedes, hay varios que están escritos este año que no va a terminar. Pero ustedes que quedan, seguimos sirviendo a Dios. Hazle ese propósito hoy, que tú vas a terminar. No le importa que pasen, no le importa que extrañe a su mami, su papi. No le importa que no tienes dinero, que estás comiendo arroz con frijoles. No le importa. Termina lo que comenzó. Hazle este propósito para ser diferente. También necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, quienes son celosos de su fe. Una cosa que yo lo vi, y yo lo vi en mi propia vida también, cuando fui más joven, que yo crecí en la iglesia. Yo escuché todas las historias de la escuela dominical, de David, de Sansón,
de Moisés, de Noé, yo escucho todo, pero yo no puedo decirte cómo encontrar diferentes verdades en la Biblia. Y tristemente a muchos de nosotros llegamos a la iglesia siempre y dice que somos cristianos, pero no sabemos cómo a defender nuestra fe. Eso es bien importante, especialmente como te dijiste, que estamos en los últimos días. Necesitamos defender nuestra fe. Hay muchos que quieren atacarnos, que quieren destruir la iglesia, pero necesitamos hermanos jóvenes que saben cómo defender su fe. Eso es bien importante. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. ¿Están ahí? Dices, aquí mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pero necesitamos mantener firme en nuestra fe. Y para hacer eso necesitamos saber qué creemos y por qué creemos. No es suficiente para decir, pues yo creo que Dios me salvó por gracia. ¿Pero por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo puedo enseñar a alguien más por qué creemos eso? Necesitamos aprender a defender nuestra fe. Ayer en la noche estaban hablando con el hermano Osman sobre en mi instituto, pues yo comenzó mis estudios en Hyles Anderson, pero terminó en el instituto de los hispanos con Pastor Andy. Y en este instituto con Pastor Andy tienes un requisito que no solo es para escribir su tesis, pero también después de escribir su tesis, antes que puedan graduar, debe asistir en una junta con todos los maestros varones y algunos pastores invitados. Y no puedo explicar tan nervioso que fue, pero yo fui bien nervioso porque me sentó. Fue una mesa larga y yo sentó en esta parte y todos estaban mirándome, esperando para contestar sus preguntas. Y me preguntó cosas como, si eso pasa en su iglesia un día, ¿qué hago? ¿Y por qué hacen eso? ¿Qué dice la Biblia? Muéstrame unos versículos que defienden su punto. Y no sé usted, pero cuando me dijo eso, híjole, no debo estudiar. Yo no sé, porque yo sé que cree, pero a veces es otra cosa para decir de la Biblia dónde encuentra eso. Necesitamos aprender cuáles son las convicciones o las doctrinas de Dios versus nuestras preferencias. Alguna gente tiene preferencias. Pues mi papá es buen hombre, pero fue bien estricto en nuestra casa. En su familia es primera generación cristiano. Todavía hasta hoy mis abuelos, mis tíos son católicos. Pero él puso una regla en nuestra casa que no vamos a comer afuera en un restaurante en domingo, porque crees que debe estar en la iglesia. Entonces él lo puso su preferencia a no comer afuera en domingos, porque no quieren obligar a alguien a trabajar en domingo cuando debe estar en la iglesia. Eso es su preferencia, no es nada mal. Pues cuando yo fui al colegio y no tenía mamá para cocinar mi comida en domingo, pues yo comí afuera. Y pues no es nada mal, es una preferencia. Pero debes distinguir la diferencia entre doctrina y preferencias. Es bien necesario. Pues también, siempre estaban bromeando con mi esposa el otro día porque le digo algo que alguien es pente o algo así. Y yo comenzó a reír porque es diferente de opinión, no es en esta situación. Porque, por ejemplo, a muchos de allá le dicen, si sabía que algunos de nosotros no tenemos problema para ir al cine. Pues para allá, en mi iglesia, es como bien mal. Se quitan del instituto si va al cine. Y pues es preferencias. Pero no es nada mal para tener una preferencia, pero debes saber la diferencia. ¿Sí me explico?
Debemos a aprender cómo defender nuestra fe, ¿no? Y qué es la diferencia entre convicciones y preferencias. Y pues mi pregunta para ustedes es, si usted sabe defender su fe con la Biblia, y no sé por qué, pero en las últimas semanas cuando estaban en la ruta ganando almas, estaban varias semanas con el hermano Adán, y varios me preguntaron, pues le dicen la Biblia, le dicen el folleto, o le ven el folleto, pues le dicen, ¿de quién eras? ¿Qué es su iglesia? Le digo, pues somos de la Iglesia Batista Libertad en Maquisco. Y pues dicen, ¿y qué crees? Y pues yo comencé a decir, pues los baptistas, pues creemos principalmente que el bautismo es después de la salvación. ¿Sí o no? No creemos en bautizar a los niños. Pero ¿por qué creemos eso? Y vamos a ver aquí, ¿por qué creemos en el bautismo después de la salvación? Vaya Hechos. Mejor ustedes saben, algunos saben, pero si no, es bueno para aprender estas verdades. Y sabemos cómo defender nuestra fe y cómo explicar a alguien que no saben por qué creemos. Hechos capítulo 8, versículo 26. Y dices, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaban sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén por adorar. Volvía sentado en su carro y levando al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó y que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que leas? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que sabes y se sentará con él. El pasaje de las Escrituras que lea era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilla, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, tú ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo y de quién, algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzado desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y viendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron de agua, el Espíritu del Señor arrebatado a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. También vaya a capítulo 2. Nos vemos en capítulo 2, otra historia que habla acerca de esta verdad. Vamos a comenzar en 29. Vamos a leer rápido. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que un
juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se siente en su trono. Y vamos a brincar hasta 36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que hasta Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Dice en versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquí a cada día como 3,000 personas. Pues este es para decirnos, pues ¿por qué creemos en el bautismo después de la salvación? Pues cada vez cuando Dios menciona el bautismo, llegas después de alguien creyendo en Cristo, alguien diciendo que yo creo en Cristo, yo pongo mi fe en Cristo y luego fue bautizado. Ninguna vez puedo encontrar en la Biblia donde bautizó un niño, cuando bautizó a alguien que no fue creyente. Pero por eso creemos en el bautismo después de la salvación. Por eso nos llaman baptistas. También, ¿por qué creemos en la separación del mundo? ¿Por qué creemos que debe ser diferente de los demás? Vaya conmigo a 2 de Corintios. De verdad, pudimos estar toda la noche mirando estas cosas, pero no vamos a tratar mucho. Pero 2 de Corintios, versículo 6. De 14. 2 de Corintios 6, 14. Dices, no os añáis el jugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. También vaya conmigo a 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, perdón. Pero dices, en este versículo que dices, y no añades no juntas con los incrédulos. Debe ser un gente diferente. Debe tener un propósito en nuestro corazón como Daniel para ser diferente. No sigue el mundo. Debe ser un diferente y un luz para Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dices, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Necesitamos ser diferente. También, rápidamente, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre sí mismo? Nos encuentra en 2 de Pedro. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dices, ¿están ahí? ¿Sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues hay muchos que dicen que la Biblia solo es otro libro, solo es fue hecho por hombres. Y sí, fue hecho por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y Segundo de Timoteo, capítulo 3. Segundo de Timoteo, capítulo 3, dices en versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redagiar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparando para toda buena obra. Y por último, Hebreos 4. Hebreos capítulo 4 nos dice cómo funciona la Biblia en nuestra vida como creyente. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dices, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, nos coyunturas a los tuétanos, y discernan los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a parar ahí, pero dices que Él es para instruirnos, para corregirnos, sabes hasta nuestros pensamientos. Dices que y discernan los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ese es porque creemos en la Biblia, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. También porque creemos que Cristo es el Hijo de Dios. Pues hay muchos. Yo le dio en la semana gratis del instituto unos versículos acerca de eso a mis alumnos, pero solo vamos a ver dos hoy en noche. Isaías capítulo 7, capítulo 7, versículo 14. Pero, ¿por qué creemos que Cristo es el Hijo de Dios? Pues fue profetizado en el Antiguo Testamento, y nos pueden ver en el Nuevo Testamento como Él cumplió esta promesa. Vamos a leer Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a quedar ahí. Y llamará su nombre Emmanuel. Vaya conmigo a Mateo y vamos a ver cómo Él cumplió esta misma promesa. Mateo capítulo 1. Dices, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esa es la historia como llegó el ángel de la Virgen María, y cuando le dijo que va a concebir un hijo. Pero fue cumplida la promesa. Por eso sabemos que Jesús o Cristo es el Hijo de Dios. Pero es bien importante, hermanos, para defender nuestra fe, para aprender no solamente que pueden decir que yo creo en eso, pero ¿por qué creemos en eso? Hay muchas cosas que va a venir en los últimos días donde dices que muchos van a apartar de la fe. Nosotros no debemos hacer esta gente. Nosotros tenemos una buena iglesia, un buen pastor que siempre nos enseña doctrina, y no tenemos excusa para no saber la Biblia. No sea así. Si estás en esta situación, como a veces yo caí en esta situación cuando estoy testificando a alguien y ellos me preguntan algo, y yo digo, híjole, pues yo creo eso, pero ¿dónde dices eso en la Biblia? Y no sé qué pasó a ti, si solo es yo que se escapan de mi mente, no sé. Pero y me frustran y estoy avergonzado que no sé en esta situación, pero no debas seguir en Tú puedes cambiar No viven en esta situación. Si no saben, búscala en la Biblia. Por eso tenemos recursos como libros para aprender más, cada quien debe leer
libros que soporten y hay muchos libros que puedo leer que ayudan a defender su fe. ¿Sí? Hay muchos. Y si eres como yo, a veces yo soy codo y no quiero comprar, entonces yo siempre busco tal libro PDF. Y siempre no sé qué, hasta como yo. Y siempre estoy haciendo eso, pero hay muchos recursos. No tenemos excusa, hermano. No tenemos excusa para ser ignorantes. Tenemos la internet. Cada quien aquí tienes casi, pues me imagino que cada quien, si no tienes en su casa, tienes acceso a la internet. No tenemos excusa para ser ignorantes. Aprende a cómo defender su fe, a cómo testificar a la gente, no solo por sus palabras, pero con la Biblia. Sus palabras no van a salvar a nadie, es la palabra de Dios que le da poder. Y necesitamos hombres, padres, mujeres, jóvenes que son celosos de su fe y que pueden defender su fe. Regresamos conmigo a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. En versículo 23 nos dije, es nuestro versículo principal. Vamos a comenzar ahí y hasta 32. Dices, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando la congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos a tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 y de 3 testigos muere irreprensiblemente. Cuánto mejor castigo penséis que amanecerá el que pisotearé el Hijo de Dios, y tomaré por inmundo la sangre de pacto en la cual fue santificado, y hiciere en frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré a pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero traer a la memoria de los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Y dices aquí en versículo 32, pero traer a la memoria los días pasados. Y a muchas veces, hermanos, nosotros pasan por tiempos cuando no tenemos el mismo fuego por Dios, el mismo deseo para seguir en nuestra fe. Pero dices aquí, recuerden estos días cuando fue determinado para seguir adelante. Si estás en una etapa en su vida cuando no quieres seguir adelante, no quieres seguir fielmente a Dios, pues recuérdate de estos días, estos grandes días cuando tuvo visitantes en la iglesia, cuando tuvo gente salva atrás de su trabajo a ir a grandes almas, cuando tenía favor, no sé si esa es la palabra, pero cuando tenía un deseo para servir a Dios, recuérdate eso. Y regresamos a este propósito. Si aún ves, ya puso ese propósito en su corazón como Daniel, para ser diferente, para seguir fiel a Dios, y ya se dejó,
pues regrésate. Lo mismo como yo, cuando estaba en mi instituto, yo pasé los 4 años en Hiles y yo lo vi todos mis amigos que se fueron, se casó, yo estaba ahí sentado, soltero, triste, miserable y yo estaba pensando, pues, ¿qué estoy haciendo? Porque pues, yo puedo ganar dinero. ¿Por qué estoy aquí? Pero es normal. Todos de nosotros pasan por estas etapas en nuestras vidas. Nunca va a ser 100% con fuego por Dios, con el deseo, y tristemente es como somos como humanos. Pero gracias a Dios, después de un tiempo afuera del instituto, yo intenté a trabajar y ganar dinero, pero yo me di cuenta que no me hizo feliz. Yo no fui contento para solo trabajar, porque yo recuerdo este día cuando tenía 12 años de edad y Dios me llamó para ser misionero. Y yo recordé eso y yo dije, un misionero debe terminar sus estudios. Entonces, yo tuve esta decisión para regresar. Y no estoy diciendo esto para dar gloria a mi propio, solo para decir que si yo puedo hacer esto como gringo, como llegar a México sin hablar español, y todos me burlan por mi español, todos me burlan para ser calvo, y eso es solo entre mi suegra y mis cuñadas. Pero peor no sé qué ustedes dicen en su casa sobre mí, pero yo recuerdo una vez que yo le preguntó a mis cuñadas y mi cuñado, ¿qué dice mi suegro sobre yo? Y le dijo, este triste pelón va a robar mi hija. Pero hasta mis suegros me burlan y no está aquí. Pero no me importa. Estoy diciendo eso para decir que si yo puedo hacerlo, ustedes pueden hacer. Ustedes sabiendo el idioma aquí, y yo, pues, ¿cómo no? Si yo puedo hacerlo, ustedes pueden. Si toma esta decisión para servir a Dios, joven, seguir en este camino, seguir atrás de este deseo para ser diferente, para romper el sistema que estás en su familia de divorciados, de borrachos, de que sea la diferencia en su familia, sea la diferencia la persona que va a romper este ciclo en su familia. Tome esta decisión para servir a Dios. Y hermanos, necesitamos aprender a defender nuestra fe. Es bien importante, hermano. No solo es para los pastores, no solo es por los jóvenes que estás estudiando para ser pastor, es para todos de nosotros. Debemos a defender nuestra fe. Y también, para terminar, en Hebreos 13, nos da unos servicios o unas indicaciones de cómo evitar la apostasía. Pues la palabra apostasía significa ¿qué? Pues apartar de la fe. Y le dices que en la Biblia que en los últimos días muchos van a apartar de la fe. Pero nos da unas instrucciones para terminar el libro de Hebreos. Y dices, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honrará sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adulterios los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avesería, contentos con lo que tenéis ahora, porque dijo, no te desamparé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre.
acordaos de vosotros, pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar a su fe. Dices en versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar la doctrina de diversas y extrañas, porque buena cosa os afirmar el corazón con la gracia. No conviendas que nunca aprovecharon y los que se han ocupado de ellos. Pero necesitamos, hermanos, para seguir en nuestra fe, necesitamos seguir con este mismo decisión, para este mismo propósito, para servir a Dios. Y necesitamos, como dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme en la fe. Y hermanos, eso es lo que necesitamos. Y si usted si ya pasa por este tiempo, estás en un ciclo en su vida donde ya dejó de su propósito, regresen a Dios. Sigamos fiel hasta el fin. No hay razón para dejar el propósito que Dios puso en su corazón. Y mejor hay alguien aquí que no inscribió en el instituto, pero tú sabes que Dios quiere que estés en el instituto. No dejas el llamado que Dios puso en su corazón. No sabes que Dios puede hacer contigo, que Dios puede hacer con un hombre o mujer que tienes un verdadero propósito para servir a Él. No sabes lo que Dios puede hacer. Pues me imagínate que el pastor Lima no tenía la idea que va a ser, pues mejor voy a decir de esta forma. Yo creo que el pastor Lima tenía una visión cuando llegó a Maquisco, pero no pueden creer lo que Dios va a hacer con su vida. Pero él tomó esta decisión para ir a un lugar que se llama Maquisco, donde nadie quiere venir, y él para comenzar una iglesia. No sabe lo que Dios puede hacer con un hombre, una mujer, un joven que quieren dedicar su vida a servir a Él. No estoy diciendo que todos de ustedes, que nosotros vamos a ser pastores, pero hay un área que Dios quiere usarte. Y Dios tiene un propósito por su vida. Sigamos fiel a Dios hasta el fin. No dejas este llamado que Dios puso en su corazón. Vamos a tener nuestra invitación, todos cerrando sus ojos. Sí, hermano César, si Dios hablaste contigo, ven al altar. Ven al altar y vamos a rededicar nuestras vidas a Cristo. ¿Cómo está tu fe, hermano, hermana? ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Podrías defender tu fe con todas tus obras? ¿Alguien podría ver alguna diferencia en ti por lo que tú crees? No vas a defender tu fe, hermano, hermana. ¿Por qué te resistes a seguir firmes en tu fe? Pídele a Dios que mantenga esa firmeza en ti, en tu fe que has creído. Dios, y mantente firmes sin fluctuar, sin retroceder. Defiende tu fe con la palabra de Dios. Defiende tu fe con el servicio a Dios.
Toma decisiones. Respóndele a Dios de lo que hemos escuchado. Dile al Señor, Señor, ayúdame a mantenerme fiel, firme, confiando siempre en ti, perseverando en mi fe. Dile a Dios, hermano, haz todo lo necesario para mantenerte fiel a Él. Estás aquí y no estás 100% seguro de ir al cielo, queremos orar por ti. Levanta tu mano. Si tú no tienes seguridad de que si mueres hoy vas al cielo, queremos orar por ti, queremos enseñarte cómo podrías tener esa seguridad. ¿Alguien así? Gracias por tu palabra, gracias Padre por lo que hemos escuchado. Ayúdanos a mantener firmes nuestra fe, a defender nuestra fe, Señor, con tu palabra, con nuestras obras, con nuestro testimonio. Y Señor, agrádate de tu pueblo.